un capítulo más de En la Cima. Hoy estoy feliz y además muy emocionada con el honor de estar enfrente de un colega, un amigo y un maestro que es Francisco Zea. ¿Lo sabes bien? De hecho, hasta que le sirvan doble. Oye, creo que hasta el Día del Maestro te he llegado a felicitar porque lo ha sido no solamente para el inicio de mi carrera, sino que todavía al día de hoy sigo aprendiendo cosas de las que eres muy generoso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, con emoción de verte y empezar por preguntarte del arranque, que creo que yo tuve muchas veces la curiosidad, de en qué momento decides, además de haber estudiado Derecho y haberte especializado como los grandes, decides cambiar de rumbo. ¿Cómo es que siendo un abogado de tu altura dices, no, ¿sabes qué? Me voy a los medios de comunicación? Fíjate, fue un momento crucial. Lo primero, yo estaba especializado en Derecho Penal Ambiental. Entonces, eso me llevó a los medios por un asunto que estaba manejando en una salinera, que era un asunto de la ballena gris en Baja California. Entonces, me empezaron a hacer entrevistas, me ofrecieron estar en un programa, y después se fue el conductor de ese programa, me dejaron el programa, que era un noticiero en las mañanas, un noticiero medio revista de todo, un poquito, muy al estilo de AM, porque era la XW. Y cuando la gente empezó a hablar, que tenían problemas varios, ¿no? Y trataba de ayudarlos como abogado, me di cuenta que lo de abogado no servía para nada junto a ser comunicador. Y la verdad es que si hablaba yo en nombre de Televisa Radio, entonces sí se resolvió el problema de la señora que le habían asesinado a la hija, una cantidad de cosas. Entonces en ese momento dije, bueno, no es que vaya a litigar en los medios, pero me di cuenta que tenía mucho más poder para poder ayudar a la gente, que fue uno de los fines, la verdad, de primeros cuando empecé la carrera de Derecho. Entonces me di cuenta, dije, pues no, pues hay que irle por acá. Y por eso decidí mutar. En el trayecto, desde ese momento que arrancas pues en realidad Noticieros Televisa, ¿no? De Radio XW, a partir de ese punto al día de hoy, ¿qué crees en general que es lo más complicado de pertenecer a los medios de comunicación? ¿Qué es lo más complicado de pertenecer a los medios de comunicación? Pues primero yo creo que tu seguridad personal, que a mí no es que me haya ido mal, pero sí creo que finalmente tienes un cierto nivel de amenazas importante. Y además de todo, cada caso, o sea, no solo es aquí, sino me tocó con la mafia rumana en Quintana Roo, me tocó aquí con la Unión Tepito, gracias a nuestro querido Carlos Jiménez. Sí, señor. ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo primero, lo más complicado es eso. Lo segundo es también cómo te vuelves moneda de cambio, ¿no? Con el gobierno y el medio de comunicación. Realmente a veces empieza a valer poco tu opinión, siempre y cuando pues, le sirva a tu medio. Entonces, yo creo que también el sentirse una moneda de cambio en ese sentido, y en algunos momentos de mi vida también la sentí muy invadida, ¿no? De mi privacidad, de mis propias hijas, etc. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas más complicadas. Va pasando el tiempo y la verdad es que te acostumbras. O sea, yo me acostumbro ya a las mentadas de madre en Twitter, la verdad es que son exactamente igual, pero llegó un momento que la verdad lo sufrí mucho. O sea, todo el famoso asunto del bailecito orquestado por la señora Micha, la verdad es que fue un asunto muy complejo. Yo creo que eso es lo más difícil, pero yo creo que son muchas más las cosas buenas que las cosas malas. Como cuando estás en el ojo público, pareciera que esas cositas que cualquiera puede hacer en su día a día, dígase correctas, incorrectas, chistosas, errores, se vuelven más grandes. ¿Cómo afrontarlo si eres un ser humano como todos nosotros? Pues es con el tiempo y te da una madurez, y además de todo en la repetición de situaciones, ¿no? Cosas muy normales que finalmente las estás haciendo y que en otra persona no se fijaría. Pero la repetición de las situaciones, poco a poco las aprendes a manejar. Y después aprendes también de dónde vienen, aprendes a no tomártelo personal, le empiezas a tener un poquito más de, ya sabes, si tienes un poquito más de callo, ya sabes de dónde puede venir un ataque, entonces ya te mueres de risa, ¿no? Ya es lo siguiente. ¿Hay algo, además de la parte emocional, hay algo más estratégico que se necesite hacer cuando llega un momento de crisis? Ya sea que hubo un escándalo de vida personal, hubo un escándalo por un error, hubo un escándalo por... ¿Hay alguna estrategia, un secreto que nadie conocemos y que sirve para atacarlo? No, hay un control de daños, pero tienes que analizarlo. O sea, realmente tienes que analizarlo, tienes que analizar bien. O sea, si realmente cometiste un error al aire, pues ya, cualquier persona lo puede cometer. Claro. Si cometiste un error de sensibilidad al aire, también lo puede cometer cualquier persona, pero también
creo que hoy más que nunca hay muchos grupos que están muy pendientes de esa situación en específico. Si es un asunto familiar complicado, entonces sí tiene que haber un control de daños, ¿no? Tiene que haber un control de daños real y tienes de verdad que analizar cómo responder a lo mismo para tratar de que salgan menos lastimada tu propia familia. Sí. O sea, yo creo que depende mucho de la situación. O sea, hoy si me pasa lo del bailecito, me muero de la risa en la cara de Osorio Chong y de Adela Micha. Sí. O lo que pasó con el tema de la leche, ¿no? O sea, que ahí me encantó tu respuesta porque fue el humor lo que lo salvó. O sea, fuiste parte de los que se rieron también de algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Me morí de risa, la verdad, claro. Buenísimo. Y además de todo, hasta el día de hoy no recuerdo si en mi casa había alpura o había la... Entonces, la verdad, tengo que reconocer que no sé, pero además de todo era de broma. Les cuento una anécdota, estaba yo en la Buena Barra en Cancún, de repente estábamos cenando y a la hora del postre, que pedimos un postre, empiezan a sacar con estas bengalas y un letrero que decía Lala te saluda y sacar litros de leche por todos lados. Entonces, bueno, muy divertido. La verdad es que te mueres de risa, eso es algo que lo puedes manejar muy bien, que a lo mejor en otra situación te angustias, ¿no? ¿Sí? En otra época de mi vida me había angustiado, la verdad es que me morí de risa y además de todo al director de Lala le fascinó, porque en su vida había tenido tanto movimiento sus cuentas de redes sociales, entonces sí contrató una imagen, por si querías. Sí. Al final sí hubo quien ganó. Ahora, hablabas de esta otra parte más compleja, y es que muchas veces te dicen cuando estás en el ojo público, no, es que la vida privada yo prefiero no compartirla. Ajá, pero no es de que la hayas compartido, no, es que está ahí en los focos, aunque tú no quieras. Y de pronto abordarlo se puede volver difícil porque puede afectar a tus seres queridos, como hablabas, de incluso tus hijas. Mira, también eso lo vas aprendiendo a manejar. Y tiene que ver mucho con quién estés, con tu pareja, etcétera, porque hay personas que sí, esa es su vida. O sea, y me pasó con una pareja, que tú sabes perfecto quién es, con Sherlyn, ella maneja su vida en las redes sociales. Sí. Entonces era importante, y a mí también me benefició, por supuesto que sería yo un mentiroso en decir que no, pero era muy importante para ella estarlo compartiendo. Entonces, sí, cualquier cosa estaban encima de nosotros todo el tiempo. Pero después, un poquito, en la medida que esa persona no es tan pública, la verdad es que si no lo compartes, ni quien se meta. Ahora, ¿tú has cambiado, Paco? ¿Has cambiado desde que arrancaste en los medios de comunicación al día de hoy? ¿Y en qué has cambiado? Mira, yo creo que es un mentiroso también el que te dice que no ha cambiado. Por supuesto que tienes mucha mayor madurez. No, antes era muy aprensivo al respecto, ¿no? de mi carrera en los medios de comunicación. Hoy la verdad es que la tomo con tanta tranquilidad, estoy tan contento, sobre todo creo que te vas dando cuenta del valor que tienes intrínsecamente, ¿no? Porque una cosa es como comunicador y que estés en un medio no, pero después te vas dando cuenta intrínsecamente cuál es el valor que tienes, y eso es un proceso de madurez. Entonces te la tomas con mucha más tranquilidad y empiezas a disfrutar muchas más cosas que tienen que ver con esta carrera, ¿no? O sea, la verdad es que es una gozada como la gente, tengo la gran suerte de que la gente me quiere mucho y se sienten muy cercanos, entonces es un cariño que la verdad es que eso no te puedes enojar, o sea, porque alguien te llegue, te saluda y aunque estés en un restaurante y porque aunque estés a la mitad, no importa, o sea, la realidad es que es un privilegio, ¿no? Y te voy a decir, por ejemplo, en qué he cambiado. Antes me daba una pena puntual que me saludara a alguien que me pidiera una foto, me ponía del color de una nochebuena. Pero ya lo hago, o sea, me sigue dando, te juro, pero me sigue ya dando mucha penita porque me pongo rojo, ¿no? Sí. Entonces, ya digo, bueno, va. Sí, no sé, sí te dije sí, pero sí, de verdad me ponía rojo, auténticamente rojo, más que la persona. O sea, me ha tocado también personas que llegan a abrazarme y a sacarse una foto y las notas que están temblando. De la emoción. Y dices, o sea, solo de Paco. Sí, o sea, no lo puedes creer, ¿no? O sea, digo, pues a lo mejor si ves a Bad Bunny, ¿no? Pues este cabrón. Pero sí me ha tocado y la verdad es que es muy padre. O sea, es realmente un sentimiento que le debes agradecer mucho a la gente y mucho al trabajo. Hablabas del reconocimiento, o bueno, más bien del valor intrínseco que tienes, y ahí pienso yo en algo que quizás nos pasa especialmente a los que trabajamos en los medios,
que tiene que ver con el reconocimiento, que a veces tiene una fuerza muy importante el saber que eres reconocido porque prácticamente esa es tu moneda de cambio, ¿no? Pues yo estoy en la televisión y estoy haciendo algo porque quiero que mi voz llegue a más gente. Y muchas veces ese reconocimiento viene de la gente, pero también del medio de comunicación en el que trabajas. Y no todos los medios y no en toda la carrera te reconocen igual. ¿Cómo subsistir o cómo ser resiliente a esos momentos de frustración en los que, si es que los has tenido primero, y dos, cómo levantarte de ellos, ¿no? O sea, ¿has tenido algún momento en el que dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, sí, yo ya no quiero? Y si sí, ¿cómo levantarte? Pues los he tenido en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, en mi vida personal, que ha sido bastante dura, que te ha tocado a ti, tú también fuiste parte, que dices, güey, ¿cómo voy a ir mañana a trabajar? Y dices, mejor más bien, ¿cómo no voy a ir mañana a trabajar? Y la verdad es que sí ha habido momentos duros en los que dices, híjole, es que la situación que está viviendo el país, ya las presiones que tengo, el poco margen de maniobra que tengo, dices, mejor me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Estar mucho más tranquilo y no levantarte todos los días a las 4 de la mañana. Escuchabas más a tu tocaya el otro día, Paola Rojas, lo que decía, ¿no? Que cuánto añoró el poderse levantar tarde, pero que ahora, que nunca pensó que fuera tan rápido el ya no levantarse tarde, ¿no? Y esa creo que es una simbiosis que siempre tienes, ¿no? El que ya estoy harto, pero si te lo quitan, te mueres, o sea, realmente te mueres. Y me ha tocado con muchos compañeros, he tenido una suerte de estar en una empresa con una estabilidad brutal. O sea, yo creo que no hay una empresa que tenga una estabilidad laboral como la que tenemos en materia de conductores. Entonces, la verdad es que no me puedo quejar. He estado ahí 17 años, casi 18. Wow. Y no tengo, la verdad es que ninguna queja. Pero sí llega un momento en que dices, oye, las levantadas, oye, a ver, tienes que hacer y adaptar toda tu vida a tu trabajo. Sí. O sea, tu vida gira alrededor de tu trabajo, no tu trabajo que pueda ser un complemento de tu vida. Y aquí no es que no lo quieras hacer, es que aquí si no verdaderamente organizas tu vida al respecto, te mueres. Claro. O sea, y es literal, sí. te mueres. Platícame entonces más o menos de tu rutina. Creo que mucha gente se podría querer imaginar cómo funciona un día en la vida de un Paco Sea, y te lo digo de un Paco Sea porque, como lo entenderás y ya lo platicábamos hace unos momentos, para mucha gente estás ahí, estás en la cima. ¿Cómo funciona un día de una persona que está ahí? Pues mira, no me siento en la cima porque entonces ese día ya no estaría buscando muchas otras cosas y ese día estaría yo conforme, entonces ese día estaría perfectamente mal y pasmado en mi carrera. Pero ¿cómo funciona un día? Me levanto a las 4:30, a esa hora tengo la tablet del sistema de noticiero, entonces empiezo a ver ya qué es lo que tiene cargado, pues reviso si hay algún texto, ¿no? Tú sabes y me conoces muy bien que la verdad es que no me encanta utilizar el teleprompter, pero las noticias se han vuelto también a veces un poquito rutinarias y hay cosas que la verdad ni siquiera es que te las aprendas, ¿no? Igual si les dices igual que el teleprompter o no, pero lo reviso de todos modos para saber qué hay. Trato de en ese momento, si algo no me captaron de la idea que tenía que necesitabas, se los trato de decir en ese momento. Estoy dando latas muy temprano y después ya me meto a bañar, me arreglo lo típico, ya no bailo. Ahorita me entiendes que soy un tipo muy feliz, la verdad es que puedo bailar, solo nada más que ya no lo grabo. Y además, ahorita platicamos de ese asunto, porque además de todo lo platiqué con la familia Levarón y me decían, bueno, ¿quién es esa señora? ¿No? O sea, yo sé que mucha gente lo conoce, pero hay unos que le tengan mucho cariño. Sí. Pero bueno, me he visto, me voy a la empresa, pero la verdad es que aquí la ubicación en la que estamos en la empresa, en la mañana sin tráfico son 7 minutos. Sí. Entonces no llego mucho tiempo antes, tampoco me gusta, o sea, porque realmente lo puedo resolver desde aquí. Sí. Prefiero estar acá, estoy mucho más concentrado que estar en mi estudio, que todo el mundo, tú sabes cómo son los estudios de televisión, todo el mundo parece que estuvieras en Garibaldi además, ¿no? Porque es ahora, gritan, corren. Y además están en el desmadre. Sí, digamos. También. Entonces, ya hago todo el noticiario, regularmente tenemos una junta al terminar el noticiario. Tengo otra junta con Liz, siempre, caminando del estudio a mi coche, regreso aquí a la casa, trato de dormirme una horita, 1 hora y media, y después, eso sí lo hago todos los días, porque si no, pues sí, el estrés y las presiones son importantes, entonces trato de bajarme al gimnasio por lo menos 1 hora todos los días, a correr. Hoy me tocó nada más correr 4 kilómetros porque venías tú y
entonces nada más pude correr 25 minutos, pero bueno, bastante bueno, o sea, muy sudas bueno. y estás mucho mejor. Después otra vez me vuelvo a bañar, voy a hacer radio regularmente pues, es más o menos la misma estructura que traes en la mañana, y si hay algo nuevo te va llegando en las alertas al propio celular, ya lo traes perfectamente. Y yo creo que tú ya te has dado cuenta, lo vas manejando muchos temas todo el día y te vuelves verdaderamente un experto en los temas. Y sí, además te metes un poco a investigarlos. Me gusta mucho regresar a comer, allá como en la terraza, y me pongo a leer en la tarde, eso es tu rutina normal. mi rutina. Ahora, la realidad es que esa rutina se ve trastocada constantemente, sobre todo en tu vida de periodista, porque vamos a hablar, hay periodistas de muchos perfiles, pero en tu perfil eres un hombre que viaja constantemente para cumplir con cosas de chamba. Cuando se trastoca, te estás volviendo loco. ¿Cuántas horas tienes que viajar? ¿Cuántas veces viajaste, por ejemplo, el año pasado? El año pasado estaba haciendo el cálculo, para los que saben de vuelos, tuve 136,000 millas en el año. O sea, para hacer platino se necesitan 75,000, para hacer titanio se necesitan 100,000, y yo era ya, el papá de todos. Iba a dar dos vueltas al velocímetro. O sea, debo de haber tomado unos 100 vuelos el año pasado, aproximadamente, entre ellos 3 vuelos a Europa, hacer coberturas también de diferentes cosas. A ver, y no se crean que suena muy glamoroso, ¿no? Es que fue Europa. Sí, pero... No, sí, 3 pero... días. O sea, 3 días, de ir, trabajar. 2 noches ahí, un día en el avión completo, 3 días, efectivamente. O sea, realmente suena glamoroso, pero no lo es. Muchas al interior de la República Mexicana, muchas. Yo creo que deben de haber sido unos 100 vuelos, un promedio de 1 o 2 a la semana. Y es muy cansado, porque hay veces que era ir a Cancún a transmitir, te subes otra vez al coche, te subes al avión y regresas a las 10 de la noche y te duermes, y al día siguiente, órale, otra vez. No, la verdad es que yo lo veo como una bendición absoluta, porque además eso me permitió una exposición en toda la República bien importante. O sea, yo antes, te estoy hablando de hace 5 años, o sea, aquí en la Ciudad de México, ay, sí, muy simpático, pero pues te preguntabas en dónde te gusta en Torreón. Ya ni quién. Bueno, ahora es maravilloso, ¿no? Porque eso te permite finalmente mucha cercanía con la gente. Cuando las ciudades son más chicas, la gente se acerca, entonces empiezan a escucharte más. Es una gran estrategia de imagen, y además de todo que deja dinero. Oye, como si estuvieras en campaña, ¿no? Cual Marcelo Ebrard que dice, yo voy a mandar 3 millones de promotores, nomás que eras tú solo, yendo a todo el país. Sí, no, pero además de todo es importante para la empresa, ¿no? O sea, y es importante para las propias filiales y las estaciones locales el que vayas, y el que se sientan y te sientan ahí, pues lo que están vendiendo. Entonces, trato de que no se trastoque. Si viajo y me voy a quedar una noche allá, lo que hago es bajarme en el hotel, hacer ejercicio y hacer lo que hago. Procurar mantener algo de tu rutina. Muchas veces hay comidas de comité editorial, hay situaciones en las que también tengo que ir y tengo compromisos, entonces eso sí me cuesta, el no tener mi tarde de lectura, que tú sabes que son mis pasiones, eso sí me cuesta, pero bueno, lo repongo el fin de semana. Ahora, ahorita hablabas de la empresa y obviamente de los intereses de las empresas. Quiero preguntarte, porque evidentemente no es solamente una, ¿no? Hay competencia. ¿Cómo, y hablando también además de los otros perfiles de periodista, cómo manejar tú como persona y como periodista fuera de la empresa a la competencia? Sé que tienes periodistas con quienes tal vez tienes el ojo puesto de que dices, tengo que ganar la nota tal. ¿Cómo funciona tu relación con la competencia? Pues la verdad es que mi relación con la competencia, por ejemplo, los nuevos que están ahorita, la verdad es que no los conozco. ¿Todavía no son? No, a Joaquín López Dóriga lo quiero como un tío, o sea, es un tipo extraordinario. A Javier Latorre lo adoro, me parece un tipazo también, lo quiero mucho, nos llevamos muy bien. Con Carlos Loret me llevo un extraordinario, no es tan mi amigo como nosotros dos, pero sí me llevo muy bien. Con Paola Rojas tuvimos una época de muchísima cercanía también. Pues, a los chavos ahorita que están, a Jorge Sarza, que es un tipo extraordinario. A los chavos que están ahorita, la verdad es que con el único que me llevo es con Juanma. Los otros, la verdad, no los conozco. Roberto Ruiz también lo he visto algunas veces, un tipo muy amable, muy educado. Los chavos ahorita de Televisa, la verdad es que no los conozco. A Gabriel tampoco lo conozco.
A Enrique Acevedo lo conozco bien, pero se fue mucho tiempo, hace tiempo que no lo veo, le deseo mucha suerte, así que la verdad es que no le... No te generan ruido. No, ningún... No, hay algunos periodistas que me caen muy gordos, mentirosos, chayoteros y por agenda propia, eso sí me caen muy gordos, pero la verdad, la empresa te genera un contrapeso para que no seas así. Sí. O sea, si estás en una empresa, es te ayuda un complicado. poquito. Te ayuda un poquito porque te ponen un freno, ¿no? ¿Quién te motiva, Paco? Cuando en todos estos momentos que nos has contado, ¿quién te motiva o qué te motiva a seguir adelante cuando tienes agendas de este estilo y presiones de este estilo? Pues yo creo que salir a la calle y ver cómo está el país te motiva todos los días. Okay. Yo creo que sientes una responsabilidad real, total y absoluta. Eso me motiva. O sea, me motiva mucho de verdad la necesidad tremenda de la gente y me motiva el cuando de verdad a través de una nota le pudiste ayudar a una persona a destrabar un asunto que ha sido un asunto muy complejo. O sea, eso me motiva todos los días y creo que... Y me motiva, ¿sabes qué? Me ha tocado el nacimiento de imagen. Me tocó desde que éramos muy pequeñitos, o sea, éramos, ¿qué te gusta? Lo platicábamos con Ernesto Rivera, mi querido hermano Inge, pues yo creo que éramos 300. Con todo y cuando se compró el periódico éramos 700. O sea, éramos muy pequeños. Entonces me tocó ver y me tocó los primeros ratings. O sea, y después de tantos años me motiva mucho el ver cómo ahora ya hay varios días en que se le gana a TV Azteca, hay varios días ya que le hemos ganado a Televisa, entonces dices, interesante, ¿no? Y sabes además de todo, y eso sí es evidente, y no es ningún secreto que tenemos, yo creo que una cuarta parte de los recursos, porque la empresa, o sea, porque nos tocó una situación totalmente anómala, ¿o qué? Anómala y distinta a la como creció Televisa y TV Azteca. Sí. O sea, entonces fue la inversión. Olegario le metió cualquier cantidad de dinero, pero no fue lo mismo de retorno que han tenido casi 30 años estos y claro, casi 60 años los otros. Claro. Entonces, con esa menos recursos que son lógicos y evidentes, el haber logrado resultados a través de la creatividad y el trabajo y el compromiso de un equipo es muy motivante. ¿Y tienes modelos a seguir? O sea, así como hablas de la motivación personal, ¿tienes alguien a quien tal vez ahora ya no, pero en el trayecto que dijeras, ¿sabes qué? Me gusta fulano tal, y que no forzosamente son periodistas, o sea, alguna figura que te llame la atención? ¿O persona? He de confesar, al principio escuchaba mucho a Pedro Fernández. Yo decía, híjole, yo quiero estar en imagen. Me parecía el Rolls Royce de las empresas de radio. Yeah. O sea, tenían incluso sus cochecitos Mercedes, sus A160, y era padrísimo. Decía, yo quiero estar ahí, lo escuchaba mucho. Y acabé ahí, lo cual me dio mucho gusto. O sea, como periodista y como, o sea, que él hacía eso me gustaba mucho. Gutiérrez Vivó también, algún día lo escuché, aunque es una persona dificilísima, está más loco que una cabra, pero el tipo es genial. Algún día lo escuché dar una descripción de un restaurante de estos sensoriales que había en Berlín. Me enamoré de la descripción y dije, a ver, la magia de esto es la capacidad que tengas de describirle a la gente cuando estás haciendo radio. Me parecía un tipo genial. Pues yo creo que a cada persona hay que verle algunas cosas. O sea, a Gutiérrez Vivó no le puedes admirar la personalidad, está loco, ¿no? Y Pedro tiene también sus bemoles, pero también cada uno, yo creo que hay que ver cada uno lo que tiene. Pedro lo que tiene es un charm al aire, o sea, una facilidad, una simpatía impresionante. Empatía. Se ha ido peleando últimamente un poco con el gobierno y con él mismo, pero, un poco. pero tiene mucha simpatía. Gutiérrez Vivó tiene una capacidad descriptiva y una crítica súper asertiva, me parecía extraordinario. Joaquín lo que tiene también es, Joaquín sabe todo, ¿no? Y eso es también muy interesante. Cada uno tiene alguna cosa y eso hay que extraerlo también y hay que verlo. O sea, no te podría ser una figura en particular, sino diferentes rasgos de algunos de cada una de las personas. Y además de todo esto que platicamos, de tu faceta de abogado, de profesional, obviamente de conductor o de periodista, eres papá y además dueño de un restaurante. ¿Cómo le haces con todo eso? Eso ya. Eso cómo surgió, o sea, ¿cómo fue el tema del restaurante? Pues mi papá tenía una gasolinera y cuando la vendió iban mucho a comer a ese restaurante. Era el rincón argentino satélite de la familia Malazo. Y yo conocí a Juan Carlos Malazo en una boda en Michoacán, en Morelos. Y entonces le dije, oye, vamos muchísimo a tu restaurante, que lo vendo. Y dije, ¿por?
viene una historia triste. Ese lugar era de su hijo Amílcar, se llamaba. Ok. Y este chavo se mató en un accidente mortal en la carretera. Entonces ya no quería tener restaurante. Y dije, pues órale. Y le dije, ¿en cuánto? En lo que quieras, me dijo. Le dije, no, pues dime unas cifras. ¿Este te parece bien? Dije, pues, está bien. Y así surgió, fue una casualidad. Decías, no, lo de restaurante no tanto, pero lo de papá. Ah, no, lo de papá sí. De tiempo completo, es complicado, pero bien, lo disfruto mucho. ¿Sientes que hay una parte en especial que les estás dejando a tus hijas en esta etapa que pues es la adolescencia, Pues mira, ¿no? la parte especial que les estoy dejando es un ejemplo de trabajo, porque eso es lo único que no pueden ver, que yo con un día de huevo, o sea, eso no pasa. Entonces es un gran ejemplo. Ninguna de las dos se le antoja seguir el asunto periodístico, ni el asunto de la televisión, entonces pues bueno, en eso no, pero yo creo que el ejemplo, ¿no? El ejemplo de trabajo, el ejemplo de rectitud, de que nunca han visto una cosa extraña en esta casa, ¿no? O sea, jamás han entrado bolsas de dinero, jamás han entrado cosas extrañas, entonces yo creo que ese es el ejemplo que les puedes dejar. Estoy en una nueva etapa, una etapa que está muy padre porque Paola, la chica que vive conmigo, estuve viviendo mucho tiempo en el extranjero y la otra Belén sigue todavía en Suiza, entonces la verdad es que son etapas padres, etapas muy padres. Creo que con eso último nos podemos quedar y es que le digas a la gente ¿qué palabra o qué valor crees que ha sido clave para llegar hasta donde tú estás, como te digo, considerado por muchos la cima, aunque para ti todavía falta camino por recorrer? Pues yo creo que qué palabra clave ha sido voluntad. Esa es una, y la otra probidad, y la otra, híjole, pues también dureza al decir las cosas. Y te voy a decir una cosa, cuando escuchas también, y escucho muchos compañeros, ya grandes y no tan grandes, les falla a veces mucho la capacidad de análisis porque les falta información. Tú puedes hacer un juicio muy equivocado y con todo respeto muy pendejo si no tienes información. O sea, no estoy hablando de información privilegiada, sino información que sea la base o el caldo de consumir el pollo. ¿Sí? O sea, tienes, a ver, una elección. ¿Qué es una elección? ¿En dónde están reguladas las elecciones? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto de la elección? ¿De dónde se está llegando el dinero, se llega el dinero y dónde se aprueba el dinero para una elección? Entonces ya si vas a hablar de una elección y cuál ha sido la historia de las elecciones en México, entonces tienes un poquito más de herramientas para poder opinar y para poder hacer un juicio. Si estás hablando del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos y bueno, en mi caso es un poco más fácil, pero conoces un sistema jurídico, sabes cómo se organiza, sabes exactamente cómo se integra un jurado, cuáles son las etapas procesales, cuándo se puede recusar a un testigo, etc. Tienes muchos más elementos para poder opinar. Entonces puedes decir las cosas con mucha más dureza. ¿Por qué han peleado con tantos políticos? Porque les digo las cosas que no quieren que se las digas, les digo cómo son. Y con los pelos de la burra en la mano. Bueno, el último pleito fuerte con un político fue con Barbosa. Le dije, Miguel, él te conoció muy bien, te mareaste, y como tienes una pierna, pues eres un ladrillo y te mareas más fácil. Uy, se súper ofendió, es la verdad. O sea, y todos los poblanos dicen que no hay muerto malo, claro que sí, hay muchos muertos malos y este señor se volvió patético, o sea, se volvió verdaderamente loco. Entonces, es además de todo, ese quererte aferrar al poder y nunca quiso aceptar que estaba verdaderamente enfermo. O sea, el hombre murió casi ciego. Tenía que estar por ahí su esposa y estaba muy cerca de él para decirle qué es lo que estaba filmando, de ese nivel. Entonces, pues, bueno, yo se los digo, les digo las cosas, le molesta que le diga que se mareaba porque nada más tenía una pierna, pues se la cortaron, ¿no? Y eso no es ningún insulto a las personas con discapacidad. Yo he conocido a personas con discapacidad de veras, del trabajo que he tenido en el Teletón, y de verdad ahí sí ves lo que es tener una discapacidad y luchar contra una discapacidad. O sea, que te corten una pierna por diabetes sí es una discapacidad, pero no la puedes comparar, ¿no? Con una de las enfermedades tan graves que tienen sus chavos y sus huevos que le echan para salir adelante. Y esa dureza de la que hablas, ese ser directo, es algo que de hecho ha caracterizado mucho tu estilo periodístico, ¿no? Me acuerdo de una noticia que obviamente también fue muy sonada por el propio perfil del criticado, que es Fofo, este Instagrammer que tú decías, híjole, el influencer, y que justamente son tus palabras. Como lo piensas, lo dices porque tienes, digamos,
el sustento para poderle decir lo que es. Y mira, además de todo, mucha gente ha criticado el que yo utilice groserías. Y la verdad es que creo que la gente que lo critica, que yo respeto mucho, si tú no quieres hablar con groserías, pero creo que les falta leer. O sea, realmente, o sea, ¿te parece que es feo decir que eres un hijo de la chingada? Es feo, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente dice que pero es es verdad. ¿Sabes quién es el primero que lo escribió? Octavio Paz, el grito de la soledad. Y lo dicen todos los mexicanos, dice que textualmente los mexicanos somos hijos de la chingada. No sé si han leído el Premio Nobel de Literatura, no sé si han leído a Camilo José Cela, que es un Premio Nobel de Literatura, el que hizo la familia de Pascual Duarte. Era no grosero lo que le sigue. O sea, es más, te puedo decir, un día le dijeron, oiga, maestro Cela, ¿cuál podrías decir usted que es su virtud más grande? Dice, yo creo que la virtud más grande que tengo es poderme sentar en una palangana con agua y con el culo absorberla. Lo dijo un Premio Nobel de Literatura. Se los prometo. Ahí es cuando te das cuenta que... Es una cuestión, y luego les cuento otras cosas que decía, pero sí, o sea, finalmente es un poquito de cultura. Sí. Y cuando estás hablando de un hijo de la chingada, porque es un hijo de la chingada, activamente entiendes cuál es el significado, pues es Lo un hijo dice. de la chingada, ¿no? O sea, con todas sus palabras. Entonces, eso le asusta a mucha gente. He tenido políticos muy importantes que me hablan y me dicen, oye, yo te escucho todos los días y vengo con mi nieto en el coche. Te pido por mí, le dije, pues, te voy a decir, ¿qué edad tiene tu nieto? 10 años. Le digo, pues estás pendejo, ¿cómo vas a escuchar noticias? Ponle a Cricri, cabrón. Ponle a Barney. Pues sí, entonces, pero sí, eso yo creo que te ha sido también parte de mi carrera, hacer las cosas muy de frente. Pues Francisco Sea. Pues Paola, Querido Paco, gracias por compartirnos, gracias por enseñarme todo lo que me has enseñado, gracias por la guía, gracias por el ejemplo. Y pues que siga este camino, que tenemos muchas cosas más que hacer, así que nos vemos más adelante. Y no te enseñé. ¿Qué? No te enseñé, tú aprendiste, son dos cosas Claro que me enseñaste. ¿No? Las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Gracias Gracias siempre. Bueno, así termina este capítulo de En la Cima y nos vemos en el que sigue.